Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Música en portugués. Himnos del himnario adventista en portugués. Por tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir teu amor infindo, alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Muy bonita la fonética del portugués, muy bonita. Y la música celestial, maravillosa. Señor y Dios, creador de todas las cosas. Gracias, Señor, por la conciencia, por la Biblia y por el testimonio de Jesús. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo. Lávanos de toda mancha, de toda impureza, inmundicia que haya en nuestras manos o en nuestro corazón. Danos, Señor, el perdón una vez más. Coloca la carga de la culpa que hay en nuestros hombros, la culpabilidad que haya. Remuévela y colócala en los hombros lacerados de Jesús. Si hay, Señor, espíritus inmundos aquí, o donde estoy siendo visto, en el nombre de Jesús le digo a estos ángeles caídos que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Señor, ayúdame a continuar. Quiero ayudarte a salvar almas. Ayúdame, Señor, a salvar mi propia alma y ayúdame a salvar a otros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, dame, Señor, tu luz. Dame, Señor, tu gracia para continuar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el segmento anterior estaba muy largo y faltó el caso de Judas, el lamentable caso de Judas. Pero primero voy a leer aquí en el capítulo 13 de Marcos, el versículo 9, y dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán, por causa de mí, para testimonio a ellos. Bueno, esto literalmente se cumplió con los apóstoles y todos ellos fueron mártires, con excepción de Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos después de haber sido arrojado a una caldera hirviendo, de aceite hirviendo. Bueno, y cosas similares acontecerán en el fin del mundo, en estos últimos días. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Alístate, Jesús regresa, alístate por favor. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Preparación para la crisis final.
No sometas tu mente a la contemplación de la televisión que te entretiene, que te hace practicar el ocio, la ociosidad, a la televisión mundana diseñada por Satanás, que un estudio a la luz de la Biblia, mira, toma la Biblia y toma el testimonio de Jesús y filtra toda la programación de la televisión mundial por la Biblia y por el testimonio de Jesús. Casi nada pasa por esos dos filtros. Con muy pocas excepciones, los programas de los santos hombres de Dios de la programación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, el resto, ¿qué acontece con el resto? Bueno, si tú te sometes a contemplar esas cosas, entiende que aunque solo tenga un poquito de picardía, solo un poquito de malicia, no, es solo un poquito de sensualidad, solo un poquito de pecado, solo un poquito de mundanalidad, solo un poquitito, nada más un poquitito de inmoralidad. Bueno, aunque sea muy poquito, todo lo demás, así esté revestido de belleza, de luz, de intelecto, etc., de una u otra forma está contaminado. Es necesario comprender que siendo así, tu mente será controlada por demonios. ¿Por qué? Porque la televisión mundana hipnotiza. Muy bien, el terrible caso de Judas, el lamentable caso de Judas. El caso de Judas nos da más detalles de cómo se construye la resistencia, o sea, el rechazo del Espíritu Santo. Escuchemos. En el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo, ¿dónde está? El capítulo Judas, así se titula. El capítulo Judas, leemos un poquitito de cómo Judas, está frío aquí, cómo Judas construyó la resistencia al Espíritu Santo. Fue un proceso. Todo ser humano pasa por ese proceso. En todo lo que Cristo decía a sus discípulos, había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón. Cuando un verdadero hijo de Dios se para en un púlpito o atrás de una cámara, como en este caso, el Señor sabe todas las cosas, y comienza a transmitir el mensaje que el Espíritu Santo le colocó en su corazón. Son muchos los que están oyendo y están viendo, ya sea en el púlpito o a través de un libro, de un folleto, de una revista, cuando son verdaderos hijos de Dios, claro está. Y hay en su corazón murmuración, hay en su corazón inconformismo, no se conforman, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, eso es exagero, no, yo no creo eso. Están siguiendo las huellas de Judas. Los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto. Pero Jesús sí veía. Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Los discípulos no lo veían, pero Jesús sí lo veía. Bueno, unos trechos más adelante, unos párrafos más adelante dice: sin embargo, Judas no se oponía abiertamente, ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón. ¿Recuerdas que ya mencionamos un poco de esa fiesta? Cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa. Bueno, está siendo
mucho frío. Ay, bueno, no tengo acá. Bueno, después. Cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa. Fue de los labios de Judas que brotó la crítica y la censura contra Jesús. No se debía haber vendido este frasco de alabastro fino, nardo puro, por 300 denarios, y debería haberse dado el dinero a los pobres. ¿Qué dice en ese capítulo? El capítulo en la fiesta en la casa de Simón, acerca de que en caso de que se hubiese vendido y el dinero hubiese llegado a las manos de Judas, ¿qué dice que habría acontecido? Que los pobres no habrían recibido beneficio. ¿Qué traduce eso? Judas habría pasado su mano sobre esos dineros y habría robado ese dinero. Bueno, la Biblia dice que Judas era ladrón. Bueno, resulta que en esta ocasión Jesús le reprochó. Fue el primero y el último y el único reproche que Jesús le hizo. Bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras, y la codicia, durante tanto tiempo alimentada, le dominó. Ahora escucha esta advertencia. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Bueno, pregunto, si yo me coloco al frente de una pantalla de un televisor para ver un programa que tiene algo de pecado, ¿no estoy persistiendo en mantener trato con el pecado? ¿Qué acontece si el programa es de un calibre más fuerte en cuanto al pecado? Violencia, inmoralidad, humoristas, cantantes del mundo, espiritismo, nueva era, frivolidad, banalidad. Es obvio que estaré persistiendo en mantener trato con el pecado. Aquí está muy frío. Bueno, así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás, y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Imagínate tener el alma cautiva por el poder de Satanás a su voluntad. La escogencia es de cada uno de nosotros. El capítulo se llama Judas y el libro se llama El deseado de todas las gentes. Ahora, en el mismo libro, El deseado de todas las gentes, en el capítulo Un siervo de siervos, la ocasión en que Jesús lavó los pies de los discípulos, incluyendo los pies de Judas, que por cierto fueron los primeros pies que Jesús lavó, leemos de la siguiente manera. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. ¿Cómo así? Eso es tremendo. ¿Cómo un ser humano puede llegar a convencerse de que no hay nada que ganar siguiendo a Cristo? Es tiempo perdido seguir a Cristo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Evidentemente su mente estaba controlada por Satanás. Satanás lo convenció. Pero ¿cómo aconteció eso? Vamos a recordar un poquitito de ese capítulo, que el acto de Jesús lavarle los pies a Judas fue la gota que rebosó la copa de su incredulidad y también la gota que rebosó la copa de su deshonestidad y de su traición y de su falsedad, de su hipocresía y de muchas cosas más. Cuando Jesús comenzó a lavarle los pies a Judas, dice la sierva del Señor, la mensajera del Señor, y por cierto narra el asunto como si hubiese sido una testigo ocular,
viendo allí y copiando cada asunto. Inclusive lo que pensaba el propio Judas. Dice que Judas, cuando vio a Jesús haciéndole esa reprensión, porque era una muda reprensión, y dice en el capítulo que el objetivo de Jesús era lavar el orgullo y la ambición de todos los 12 discípulos. Y vino fuertemente el Espíritu Santo, aunque con el tacto y la delicadeza de una mariposa cuando se posa en un pétalo de una flor, vino con tanto poder que él sintió un fuerte impulso a confesar su pecado y su traición. Pero baneó al Espíritu Santo, lo baneó, lo expulsó, lo rechazó, lo resistió y expulsó ese pensamiento que el Espíritu Santo le había creado, lo expulsó de su mente. Acto seguido, miró a Jesús con desprecio. No, este no es mi Mesías. Este no es el general político y militar y religioso que va a ser el Mesías, el Mesías que todos los judíos estaban esperando. Bueno, en cierta forma, Judas no tiene culpabilidad en cierto grado de eso, porque desde niño ese fue el tipo de Mesías que le enseñaron a esperar, eso es verdad. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo vino sobre él y le dio la oportunidad de que se arrepintiese y confesase su pecado, pero resistió al Espíritu Santo. Y cuando miró a Jesús lavándole los pies, entonces el demonio tomó posesión de él y le creó un nuevo sentimiento. Y ese sentimiento fue un sentimiento de desprecio. Ahora Satanás estaba creándole los pensamientos. No, ese no es el Mesías. Ese no puede ser el Mesías. Yo ya vi que no voy a obtener un elevado cargo en el nuevo gobierno, en el nuevo reino del Mesías que yo creía que iba a venir, y estoy perdiendo el tiempo con este individuo. Y sigo leyendo. Después de verle degradarse a sí mismo como pensaba Judas, él consideró que el acto humillante, porque fue un acto humillante de Jesús, lavar, imagínate el rey del universo, la majestad del cielo, lavándole los pies a 12 pecadores indignos, porque ninguno de ellos quería humillarse para lavarle los pies a los otros, porque no había siervo en la ocasión. Y la ocasión era la última cena, cuando tomaron el último poquitito allí de jugo de uva sin fermentar y el pan integral. Bueno, y en esa ocasión, que era la conmemoración del inicio, era una programación, un programa que se realizaba el día anterior al comienzo de la Pascua. Bueno, o algo así. Bueno, si estoy mal, tú estarás mejor informado que yo. Bueno, el caso es que el mismo Jesús dijo por esa ocasión: no sabéis cuánto he querido celebrar esta Pascua con vosotros. Bueno, era la actividad que marcaría el inicio de la Pascua. Bueno, en este momento eso es irrelevante. En esa ocasión, cuando Jesús vio que ninguno de ellos se quería humillar, porque todos en el camino habían estado discutiendo acerca de quién sería el mayor, quién iba a tener el puesto más elevado en el nuevo reino. ¿Qué reino? Querían que Jesús reinase en medio del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la violencia. Querían que reinase aquí en este mundo. Querían un reino temporal, donde hubiesen simplemente beneficios temporales. Bueno, cuando Jesús vio que necesitaba lavarles esa ambición del corazón y el orgullo, porque no se querían humillar para lavarle los pies al otro, él mismo fue a lavarles los pies. Ese acto de humillación fue considerado como un acto de degradación de sí mismo por Judas, y se confirmó en su propósito de negarle, y también se confirmó en su propósito de confesarse engañado. No,
vino a hacerse pasar por el Mesías y en realidad me engañó. ¿Engañó Jesús a Judas? No, Jesús no es un engañador. Fue poseído por un demonio. La Biblia dice claramente, Satanás entró en Judas. El mismo Satanás entró en Judas y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. El deseado de todas las gentes, capítulo Siervo de Siervos, página 602. Vamos al punto central. ¿Cuál punto central es este? Cuando el Espíritu Santo vino con poder y él sintió esa fuerte impresión al ver a la majestad allí del cielo, bueno, aunque él no lo viese de esa manera, al ver a su Señor lavándole los pies y al ver que él debía aprovechar ese momento para arrepentirse, confesar su pecado, no aceptó. En ese momento, él expulsó al Espíritu Santo, baneó las impresiones del Espíritu Santo, los pensamientos que el Espíritu Santo le había creado, los despreció e inmediatamente Satanás ocupó el lugar. Y esa experiencia le continúa aconteciendo a muchos cristianos. No, pero tú no eres patriota, le dicen los amigos, algunos hermanos, otros pastores, o cosas similares a esas. Mira, es la final del campeonato y Colombia está en la final. Tú no eres patriota, no, eso es una vez. No, Dios no te va a quitar la vida eterna por eso, por verte un partidito. Aquí somos pastores o aquí somos hermanos. Vamos a ver el partido, eso no tiene nada de más. Bueno, ya llegaré allá. Vamos a tener unas conferencias exclusivamente sobre el fútbol y específicamente sobre la Copa del Mundo, la cual casi todos los pastores y casi todos los cristianos contemplan. Y eso es monstruoso. ¿Y qué acontece cuando se dejan convencer? ¿Qué acontece cuando rechazan las impresiones del Espíritu Santo? Bueno, el lugar que debería ocupar el Espíritu Santo es ocupado por otro demonio. ¿Qué texto hemos repetido una y otra vez? Únicamente Satanás o Jesús controlan la mente humana. De lo más mundanal que hay es el fútbol, de lo más mundano, de lo más corrupto, de lo más violento, de lo más satánico. Y es uno de los ídolos más acariciados por casi todos los cristianos y por muchos de nuestros pastores y de nuestros hermanos. La oportuna advertencia de Jesús en el testimonio de Jesús. Sepárense de todo lo que se parezca al hipnotismo, porque es una ciencia utilizada por instrumentos satánicos. Bueno, tú acabas de ver una lista de 25 ítems y hay varios asuntos más, varios otros métodos y recursos que inducen al hipnotismo. En Mensajes Selectos, volumen 2, página 401, la advertencia es separarse para no ser hipnotizado. Y dice, ¿por qué? Porque es una ciencia utilizada por instrumentos satánicos. Tenemos otro. El mundo que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal. ¿Recuerdas quién fue el que colocó esa expresión? ¿Quién la inventó? Bueno, el propio Satanás, pero ¿a través de quién? Franz Anton Mesmer, aquel científico, sacerdote católico. Bueno, había estudiado para el sacerdocio, pero no sé si llegó a ejercer, creo que no ejerció, que consultaba también las fuentes de la astrología y del espiritismo y el misticismo y tantas otras cosas. El mundo que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, que es el hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Y eso fue escrito hace como 130, 1884, hace 130 años. No, perdón, hace 132 años.
Bueno, si hace 132 años el mundo estaba súper corrompido, ¿cómo está hoy? Mediante esta ciencia se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu gracia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque cada día, a cada momento, en cada situación, el enemigo estará colocando mensajeros suyos en nuestro camino para intentar controlar nuestra mente, para que nosotros cortemos la comunión con el cielo, renunciando a la voz de la conciencia en primer lugar, resistiendo al Espíritu Santo en primer lugar. Una vez que ha logrado eso, Él ocupa el lugar del Espíritu Santo, así como aconteció con Judas. Y después, ¿a dónde lo condujo? Lo obligó a suicidarse. Padre Santo, Señor amado, ayúdanos a ser sumisos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en absolutamente todo lo que tú nos indicas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.